Programa Democracia presenta Última Instancia, bajo la conducción del doctor Antoliano Peralta Romero. Estamos de nuevo en Democracia, en el segmento Última Instancia, conducido por el doctor Antoliano Peralta. En este día tenemos como invitado al licenciado Julio Peña, abogado notable. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Para mí es un placer poder tener la oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia de este visto programa. Excelente. Hoy tenemos un tema muy interesante a propósito del estado de emergencia. El tema es implicaciones legales de la declaración de emergencia. ¿Qué usted nos puede hablar brevemente de qué quiere decir este? Lo que sucede es que el gobierno ha querido engañar a la población con el tema del estado de emergencia, porque hemos tenido un estado de emergencia que se ha estado utilizando para fines políticos. Desde el día 1, el candidato oficialista y el gobierno ha estado en la calle posterior al horario del toque de queda, que anteriormente era a las 5 de la tarde, después volvió y se colocó a las 7 de la noche, y la oposición, cumpliendo las leyes y las normativas legales, ha cumplido el toque de queda. Entonces, en esa situación que ha habido una apertura de todo el comercio, y como recientemente se aperturaron hasta los centros comerciales, las plazas, para el Día de la Madre, el toque de queda no tiene razón de ser. Hasta logísticamente es incómodo o dificultoso, porque a la hora que se aproxima el toque de queda, las calles se entaponan y lo que ocasiona es una aglomeración mayor de personas. Entonces, en ese sentido, que el PRM ha venido colaborando con la situación sanitaria que estamos viviendo, aprobando tanto el estado de emergencia como las prórrogas anteriores. Ya vemos que faltando 25 días de elecciones no es viable, no tiene sentido, no tiene razón de ser el tema del toque de queda. Una pregunta, Julio. ¿Hay un límite estipulado en la ley de la cantidad de prórrogas que deba el Poder Ejecutivo solicitar o eso es amplio? No lo hay, pero como su palabra lo dice, estado de excepción no es un estado que para mantenerlo constantemente en el tiempo, sino es por un momento X. Las medidas que se pueden tomar sin el estado de emergencia es que, como al principio de cuando el presidente se dirigió a la nación en su primera locución, tomó una serie de medidas sin haber estado de emergencia y se ejecutaron. Luego del tema del estado de emergencia se emitió el decreto con el tema del toque de queda, pero las medidas están ahí, la desescalada ya está, vamos a decir, relativamente en un 100%, los colegios ya han cerrado su año escolar y ya estamos en vacaciones escolares, no vemos motivo ni razón. Fíjate el fin politiquero que le da el gobierno, que cada vez que hay un tema de prórroga, las estadísticas se disparan. O sea, es para como querer justificar y seguir haciendo lo mal hecho, utilizando el estado de emergencia con fines politiqueros. Hemos visto en las redes un sinnúmero de videos donde en horas de la noche está el candidato oficialista, ¿no? Su proyecto político y el PLD en los barrios, pegando publicidad, teniendo contacto con la gente y repartiendo de todo en violación a la ley. Han estado repartiendo gas, que eso está penado por la ley, en violación de las resoluciones de industria y comercio, en violación del Código Penal del tráfico ilícito, poniendo en riesgo a la ciudadanía, porque al no tener los sistemas de seguridad que hay en las estaciones de gas, podría provocar una situación muy lamentable, al igual que estar repartiendo panes, alimentos con los afiches, jugando con la miseria del pueblo dominicano en ese sentido. Entonces, medidas que se pueden tomar sin tener el estado de emergencia. Bueno, hay un decreto que establece que a X horas de la noche los bares y los restaurantes no deben estar cerrados, no pueden estar abiertos. Y ese decreto, lo que hay que modificarlo, ponerlo a la hora de las 7 de la noche, mientras estemos en esta situación,
y si no hay bares y restaurantes que son los que abren en la noche, no va a haber encuentro ni aglomeración en los sitios concurrentes sociales, porque los bancos no abren de noche, las tiendas no abren de noche. En fin, o sea, lo que pudiera haber circulación de los ciudadanos en la calle, alguien a visitar a su familia, alguien si tiene un padre que tenga un problema de salud, llevarle un medicamento, ese tipo de cosas. Pero el peligro que puede generar el no toque de queda no existiría si los negocios que están abiertos en horas de la noche no estarían, no hay por qué estar en la calle. Una pregunta que sería muy interesante saber. ¿Cuáles serían las implicaciones legales de la solicitud de declaratoria de emergencia que ha hecho el presidente? ¿Cuáles serían? No, las implicaciones legales no es una solicitud declaratoria, es una solicitud de prórroga a la ya existente. Se aprobó en el Senado por 17 días, ayer. Si la Cámara de Diputados la aprobara, tendríamos el estado de emergencia por 17 días más y pudiera mantener el toque de queda como existe, pero no va a haber ningún riesgo ni legal ni sanitario que no se apruebe. Ya la oposición ha dejado claro, establecido, que no va a aprobar el estado de emergencia hoy, tanto el PRM como el resto del bloque opositor. Entonces, vamos a esperar la sesión en el día de hoy, que está pautada para las 10 de la mañana, y ver qué sucede, pero no hay ni razones ni legales ni sanitarias de mantener el estado de emergencia, sobre todo que la ley de salud general de salud 4201 establece medidas también para este tipo de situaciones, lo cual entiendo que parte también del estado de emergencia es generar un pánico en la población para que haya una abstención el día de las elecciones, y lo que debe ser todo lo contrario, así como la gente ha estado desenvolviendo en el diario vivir, yendo al supermercado, yendo a la farmacia, yendo a los bancos. Así hay todo un protocolo sanitario que ha establecido la Junta Central Electoral, y lo que hay que tomar las medidas de lugar para que cada ciudadano pueda cumplir con su deber y su derecho al voto, así el derecho de elegir y ser elegido también. Entonces, lo que tú no estás queriendo decir es que no hay necesidad de esta solicitud, de esta prórroga. No hay necesidad ninguna, y no solamente eso, te reitero que el único fin que vemos el estado de emergencia es la implementación del toque de queda para que el gobierno y el candidato oficialista puedan hacer política en hora del toque de queda y la oposición no. Entonces, en esa situación no vemos ninguna razón de peso para tales fines, lo cual se estaría violentando el principio de equidad que debe haber en un sistema democrático y que la Junta Central Electoral debe garantizar. El PRM constantemente ha estado denunciando y depositando con prueba todas las violaciones que ha estado haciendo el candidato oficialista a la ley de régimen electoral y a la Constitución, tanto en la Junta Central Electoral como en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Están todas las pruebas documentadas, que estamos esperando respuesta de ambas instituciones. Excelente, excelente. ¿Tú quieres añadir algo, Omar? Julio, tenemos el conocimiento de que hay una ley electoral que prohíbe que se hagan propagandas políticas. ¿Qué podemos hacer para que esa ley también se aplique para el partido de oposición? Porque solamente el partido de oposición es el que tiene derecho a salir a altas horas de la noche. El de gobierno. El partido de gobierno. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer para que esta ley también se le aplique al partido de gobierno? Mira, lo que sucede es que recientemente fue designada, después de una lucha titánica del PRM y otros sectores de la vida nacional, para que se designara el procurador especializado en delitos electorales. Ese procurador fue nombrado pocos días antes de las elecciones de marzo, en las municipales, y entiendo que tampoco tiene una logística y una estructura que debería tener, que sobre la marcha entiendo que va a mejorar, y es de las luchas
y de las propuestas que ha hecho el licenciado Luis Abinader de tener un Ministerio Público independiente, designar un Procurador General de la República independiente, porque nadie se fiscaliza a sí mismo, nadie se regula a sí mismo. Entonces, en ese sentido, al tú tener una persona que es dirigente del partido, del gobierno, limita o imposibilita que se persigan esas cosas. Entonces, con un procurador independiente tendríamos un Ministerio Público independiente y pudiera perseguir tantos a los de oposición como a los de gobierno, que es lo que hace falta. El proyecto de Luis Abinader, ese es uno de sus pilares o de sus propuestas principales, lo que tiene que ver con el sistema de justicia, porque necesitamos acabar con la impunidad, necesitamos acabar con la corrupción, porque si no, no vamos a avanzar. La corrupción ha sido la cabeza de todos los responsables de la mayoría de los males que tenemos en este país. Otra cosa que te quería puntualizar a ustedes es que el estado de emergencia ha servido, el estado de sesión de emergencia ha servido para la corrupción con las compras gubernamentales. El PRM ha estado denunciando constantemente, algunas la han tenido que retirar o cancelar las licitaciones, porque hemos visto un sinnúmero de actos y de corrupción, empezando que la misma directora general de contrataciones públicas lo ha dicho públicamente, como son las compras, por ejemplo, del caso del COI, tuvimos lo de INAIPI, y la de las Fuerzas Armadas que se cancelaron, la de Sur que se canceló y otras que se han colado, y el PRM no constantemente ha denunciado, sino que ha ido al Ministerio Público a depositar una instancia con sus respectivas pruebas. Entonces, esas son de las cosas que esperamos que con un Ministerio Público independiente persiga la corrupción, persiga el crimen, persiga el lavado, persiga el narcotráfico, persiga los delitos electorales de todo el que incumpla con la ley o cometa falta, tenga responsabilidad, sin importar el partido y el color que sea. Excelente, excelente. Claro que ahora mismo todas esas instancias, todo lo han engavetado. Así es. No hemos tenido respuesta. A algunas hay que darle un tiempo razonable porque el Ministerio Público, uno depositó una denuncia y ellos deben investigar, ellos tienen, y la investigación no tienen que divulgarla, pero vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto el PRM ha cumplido con su rol de partido de oposición, de partido que lucha por la transparencia, por la democracia, por la equidad y por el respeto a la Constitución Dominicana. Muchas gracias, Luis. Quiero saber si tú tienes algunas palabras que nos digan a nuestra audiencia por qué debemos de votar por Luis Abinader. Debemos votar por Luis Abinader porque hay que acabar con la corrupción, hay que luchar por la impunidad, hay que acabar con la pesadilla que ha tenido, que ha cometido el PLD, hay que acabar con el endeudamiento externo indiscriminado, hay que acabar con la deuda interna, hay que acabar para tener seguridad, seguridad ciudadana, en fin, hay que votar por el cambio. No podemos seguir bajo el mismo régimen que hemos tenido durante 16 años. Muchísimas gracias a Julio Peña, licenciado de la sección Última Instancia. Muchísimas gracias por su participación y ahora vamos a unos comerciales. Transparencia para decir la verdad y solo la verdad.